Hola chicos. Bueno, en este video vamos a mirar entonces lo que es el concepto de método o función en C++ y cómo es su utilización. Bueno, miremos entonces la implementación del concepto de métodos en C++. Bueno, primero que todo, pues una definición muy breve. Un método o también llamado función es una rutina de código que se encarga de realizar una tarea. Nosotros ya hemos trabajado pues básicamente con este tipo de conceptos, bien, en el cual pues hacemos una pequeña rutina que se encarga de realizar una tarea en específico, por ejemplo, en este caso pues leer el tamaño de un arreglo o darle valores o leerlo y demás. Entonces no es un tema pues relativamente nuevo para nosotros. La definición de un método pues se da básicamente con esta sintaxis. Nosotros hemos utilizado entonces la sintaxis de el tipo de dato que retorna el método. Bien, hemos obviado esta primera parte. Por lo regular entonces, como no estamos trabajando todavía con la parte de la orientación a objetos, el concepto pues de clases y demás, entonces no hemos utilizado todavía lo que es el modificador de acceso. Bien, entonces, si no ponemos el modificador de acceso, entonces se considera que ese método es público, es decir, podría ser utilizado pues por cualquier otra clase que tengamos dentro de la misma carpeta pues del proyecto. Los modificadores de acceso entonces básicamente son public, privado y protegido. Cuando miremos el concepto pues de clase, vamos a entender pues esa parte. Por el momento entonces nosotros estamos declarando métodos desde esta parte de aquí. Es decir, donde decimos entonces el tipo de dato que retorna, que para nosotros hasta el momento ha sido pues siempre void, ¿bien? Significa entonces que nuestro método no retorna nada. Tenemos entonces después el nombre del método que le queremos dar y dentro de los paréntesis la lista de argumentos. También nosotros por el momento hemos utilizado esa lista de argumentos pues vacía, ¿ok? En este caso, entonces, al darle el nombre del método de manera general, pues es una recomendación, es una buena práctica de programación. Entonces, se utiliza una sintaxis básica, en este caso en la cual entonces los nombres de los métodos siempre comienzan con minúscula. Y si el nombre está compuesto por dos o tres o n palabras, entonces la inicial de cada palabra comienza con mayúscula. A eso es lo que llaman entonces en este caso la notación camel case o notación camello, porque se asemeja pues a las jorobas de un camello. Entonces cuando sube la joroba, entonces porque es una mayúscula, ¿bien? Y cuando baja es porque son las minúsculas. Simplemente es una manera de escribir, no es que tenga que ser estrictamente obligatorio hacerlo así, no, pero es una buena práctica de programación. Y en los ejemplos que vamos a desarrollar aquí, pues regularmente vamos a utilizar pues esa notación. Esta notación es una notación pues muy utilizada en lenguajes como Java o PHP, por ejemplo. Bien. Bueno, cuando nuestro método retorna algún tipo de valor, es decir, pues que retorna un valor booleano, un entero o un doble, o incluso un método puede retornar también objetos de clases. Un objeto de la clase stream, un objeto de la clase estudiante, un objeto de la clase vendedor, o incluso también puede retornar entonces arreglos, estructuras de datos. En ese sentido, cuando nuestro método retorna algo, entonces en este caso, el método está en la obligación de colocar la palabra return en alguna parte del método, pero tiene que retornar algo. Es obligación. Generalmente esa palabra return pues aparece al final, antes de cerrar el método. Y en este caso entonces el método retornaría algún tipo de valor. Tiene que retornar el mismo tipo de valor que le colocamos acá arriba. Es decir, que si aquí le colocamos que el método retorna un entero, es decir, le ponemos la palabra in aquí, entonces aquí en el return tendríamos que retornar una variable de tipo entero. Bien, bueno, vamos a ver pues en los ejemplos más adelante. Bueno, básicamente entonces, ¿cómo se declara un método o ejemplos pues de declarar métodos? Esta es la notación que hemos utilizado pues normalmente. Ejemplo número uno, escribir un método en C++ que lea la edad de una persona y determine si es mayor o menor. ¿Bien? Entonces, un ejemplo pues muy sencillo, así es como hemos venido trabajando pues regularmente, un método de tipo void,
leer edad, bueno, le colocamos, estamos utilizando pues la sintaxis camel case, la de comenzar siempre con minúscula, y si es una palabra, o el nombre pues es una palabra, son palabras, varias palabras, perdón, entonces comenzamos con mayúscula cada palabra, ¿bien? Bueno, simplemente como les decía, es una manera pues de escribir, pero no es estrictamente obligatorio. Bien, tenemos entre nuestro método leer edad, bien, tenemos entre las llaves que delimitan todo el cuerpo, bueno, hacemos todo el proceso internamente y determinamos, mostramos pues mediante un condicional si la persona es mayor o menor. En este caso, entonces, como nuestro método es de tipo void, es decir, no retorna nada, entonces por eso no aparece la palabra return. Y así, así es como hemos trabajado, pues, hasta el momento. Bueno, aquí tenemos entonces un ejemplo, el cual entonces vemos pues esa implementación sencilla. Ejemplo número 1. Entonces tenemos nuestro ejemplo número 1, bien, tenemos nuestro método principal, el método principal pues llama al método leer edad y listo, y se hace la rutina correspondiente, bien. Bueno, sigamos por acá. Generalmente entonces los métodos reciben valores, ¿bien? En el método anterior no tenemos entonces esa característica. Nuestro método tiene su lista de argumentos vacía, es decir, no recibe nada aquí entre los paréntesis. Es común entonces que en algunas situaciones se necesite entonces implementar métodos o funciones pues que reciban argumentos. Esos argumentos que se reciben son como el alimento, pues, para que el método pueda trabajar. Bien, miremos entonces algunos ejemplos. Ejemplo número 2. Escribir un método en C++ que reciba la edad de una persona y determine si es mayor o menor. Vamos a hacer la misma implementación anterior, pero ya entonces utilizando un método especial que reciba la edad y determine si es mayor o menor. Entonces es lo mismo, pero vamos a hacerlo de manera pues diferente en este caso. Entonces tenemos un método que se va a encargar de leer la edad. Lee la edad, bien, y le manda esa edad, le manda ese valor que hemos leído, se lo manda a otro método para que este método entonces ya se encargue de determinar si la persona es mayor o menor. Diríamos entonces en este caso que este método que tenemos acá, entonces ya recibe algo dentro de sus argumentos, recibe una variable de tipo entero. Y con esa variable de tipo entero, entonces viene y hace el condicional. ¿Ok? En este caso, entonces, el método leer edad llama al método es mayor edad y le envía la variable de tipo entero edad y él ya hace la salida. Miremos el ejemplo número 2. Ejemplo número 2. Entonces, tenemos un método aquí, bien, que recibe el argumento. Desde aquí se lo mandamos. Es importante en este caso tener en cuenta que cuando un método llama a otro método, como en este caso el método leer edad llama al método es mayor edad, este método tiene que haber estado previamente declarado, ¿bien? Para que el compilador no saque un error y determine que ese método no está definido todavía. Como no estamos utilizando una parte importante acá arriba, que es la definición de los prototipos de las funciones, en otros ejemplos lo vamos a ver, entonces tenemos que jugar como con ese orden. Entonces, el método que es llamado tiene que aparecer antes del método que lo llama. Entonces, por eso colocamos primerito el método es mayor edad. Bien, probémoslo entonces rápidamente aquí. Listo, ingresemos la edad, digamos entonces que tiene 25 y entonces me dice es mayor de edad. Entonces, ese 25 que estamos leyendo aquí, se lo mandamos al método es mayor de edad para que se encargue de hacer entonces esa validación, esa condición. Y dependiendo entonces nos saca un mensaje o el otro. El método main solamente llamaría al método leer edad. Bien, ese es, entonces es un primer ejemplo muy sencillo, muy básico de cuando un método recibe argumentos y trabaja con ellos. Bien, mire que en este caso es importante pues que si el método recibió aquí la variable edad, asimismo se trabaje internamente cuando se vaya a utilizar la variable. Bien, porque es la misma variable. Bien. Más adelante vamos a ver entonces el concepto de paso por valor y paso por referencia, pero en el próximo video. Por lo menos aquí es entender pues cómo funcionan, en este caso pues los diferentes tipos de métodos. En este caso los métodos que reciben valores.
Otro ejemplo de métodos que reciben valores. Escribir un método en C++ que reciba como argumento 3 valores de tipo doble, que representan las 3 notas obtenidas de un estudiante. El método de calcular la nota definitiva. Obviamente un método puede recibir cualquier tipo de dato, enteros, long, flotantes, incluso puede recibir también pues arreglos, ¿no? Como lo vimos pues en la diapositiva anterior. Entonces tenemos aquí un método, bien, que se encarga de leer las notas y ese método llama a otro método, a otra rutina, le mandamos las tres notas que leímos y entonces ya el método nota definitiva recibe esos mismos valores y hace el cálculo y nos muestra la definitiva. Entonces, una rutina, en este caso este método se encarga solamente de leer y el otro método se encarga de hacer la rutina de calcular la nota definitiva. Ejemplo número 3. Y aquí hay que tener en cuenta algo importante. Bien, ya entonces aquí comenzamos a utilizar esa situación de la definición de los prototipos de las funciones. Entonces, cuando hacemos una definición de prototipos de funciones, básicamente simplemente es colocar la firma del método. Es decir, qué tipo de valor retorna y el nombre del método. Y si recibe algún tipo de argumento. En este caso, el método leer notas no recibe nada. Y punto y coma. Esa es la definición del prototipo de esa función. Y tenemos la otra definición del método nota definitiva. Aquí, como nuestro método nota definitiva sí necesita recibir argumentos, entonces los colocamos aquí y los vamos separando con una coma. Obviamente, pues cada variable tiene que saber de qué tipo es. ¿Listo? Cuando hacemos esto, entonces ya nosotros podemos construir los métodos en el orden que nosotros queramos. ¿Bien? No hay necesidad pues de estar pendiente de que si un método va a llamar a otro, entonces el método que fue llamado tiene que partir de primero. No, ya en este caso al hacer esto, yo ya puedo darle el orden que yo quiera aquí en la implementación de los métodos. No hay problema. Bueno, yendo en orden lógico, entonces uno diría, bueno, primero que todo le damos las notas. Aquí declaramos la variable, leemos las notas, ¿cierto? Y llamamos al método nota definitiva y le mandamos esas 3 variables. Cuando llamamos a un método, ¿listo? Aquí solamente le colocamos el nombre de las variables que le vamos a enviar. No se le pone de qué tipo son, solamente se le pone el nombre. Tipo se le pone cuando está recibiendo el método. Entonces, acá en esta parte sí es necesario colocarle el tipo de variable que está recibiendo. Y aquí entonces aparece un concepto importante. En los anteriores ejemplos hemos utilizado que al mandar la variable, asimismo también la ponemos cuando se recibe en el método, el mismo nombre. No es estrictamente necesario o obligatorio. Bien, aquí yo puedo decirle, listo, le mandamos la variable parcial 1 porque es la que leímos aquí, obviamente. Pero al recibir en el método no es necesario que también se llame parcial 1. Bien, simplemente entonces lo que estamos haciendo aquí es utilizar un alias. Bien, entonces la variable se llama aquí parcial 1, pero por acá la está recibiendo con un alias que es P1. Eso implica entonces también pues que estamos utilizando entre comillas 2 variables, pero estamos haciendo referencia al mismo valor. ¿Ok? Entonces es como si aquí el método definiera una nueva variable llamada P1, pero tiene ya asignado lo que tenga parcial 1. Bien. Entonces, ese concepto así es muy útil a la hora pues de que nosotros podamos generalizar un método. No necesariamente tiene que llamarse igual la variable cuando se recibe. Entonces, aquí recibimos la variable P1 y entonces tiene el valor de parcial 1. Recibimos la variable P2 y tiene el valor de parcial 2 y PF y tiene la variable de parcial final. Entonces, estamos haciendo alusión, por decirlo así, a 2 variables diferentes, pero con el mismo valor, que es lo más importante. Ya obviamente dentro del método, pues sí tenemos que trabajar pues con la variable que estemos recibiendo aquí. Si la recibimos como P1, así tenemos que trabajarla internamente. Entonces cogemos P1 por 30% más P2 por 30% más PF por el 40% y todo eso pues lo asignamos a una variable local que estamos definiendo entre el método nota definitiva y mostramos la definitiva. El método main solamente llamaría al método leer notas.
Bien. Parcial número 1, 3,5. 3,4 el segundo y 4,2 el final. ¿Cuánto me dio definitiva? 3,75. Ahora vamos a mirar los métodos que retornan valores. Hasta el momento no hemos utilizado ese concepto en ninguno de los ejemplos anteriores. Todos han sido pues métodos de tipo void. Void nota definitiva, void leer notas. Entonces han sido métodos que no retornan nada. Bien. Cuando se requiere que un método retorne un valor, se debe especificar en la declaración del método, es decir, en su firma, el tipo de valor de retorno y añadir la palabra return dentro del método, como lo vimos en la sintaxis. Cabe notar que un método solo puede retornar un solo valor. Si necesitamos retornar más de un valor, entonces ya tendremos que pensar en retornar una estructura de datos, como por ejemplo en este caso un arreglo, ¿bien? O una lista. Entonces ya la lista así internamente puede tener n cantidad de datos. En C++ existen muchos métodos con estas características, ¿bien? Que retornan valores. No reciben nada, no necesitan recibir nada para ellos poder trabajar, pero sí hacen una operación interna y retornan un dato. Bien, en este caso pues el método RAM que calcula un valor aleatorio, listo, entre 0,0 y 0,9 o entre 1 y el máximo del valor de un entero que se tenga, dependiendo de cómo se utilice. Este es un ejemplo de un método que no recibe nada y que retorna un valor. Miremos un ejemplo entonces de estos. Escribir un método en C++ que retorne la sumatoria de los elementos de un arreglo de tipo entero. Bien. Entonces, en este caso aquí, el método, bien, hace un recorrido sobre el arreglo, listo, calcula su sumatoria y la retorna. Entonces, en este caso, como va a retornar, entonces ya nuestro método tiene que decir, bueno, ¿qué tipo de dato vamos a retornar? Ya es diferente de void. Ya entonces tenemos que, listo, vamos a retornar un valor de tipo long, por ejemplo. Puede retornar cualquier tipo de dato, ¿bien? Y nuestro método, entonces, en este caso se llama calcular suma. Por el momento, este método pues no necesita recibir nada, ¿listo? Para él poder trabajar. El método arreglo es una variable pues global dentro de todo el archivo que estamos desarrollando. Y tenemos un método especial por acá que es el que se encarga pues de llamar al método calcular suma. El método calcular suma retorna el valor, ¿bien? Entonces, aquí ya pues se utiliza el concepto pues de retorno y ese valor de retorno se asigna a una variable. También debe ser de tipo long, pues, porque el método retorna un long. Entonces aquí también lo asignamos a otra variable tipo long. Y ya la variable pues adquiere el valor que se retorna y bueno, y ya se trabaja con ella. En este caso pues solamente es imprimir lo que nos dé ahí. Ejemplo número 4. Entonces tenemos por aquí las funciones básicas. Vamos entonces a utilizar aquí los archivos de cabecera C, stdlib y ctime de pues, las librerías de C++ pues, para poder calcular valores aleatorios y llenar el arreglo pues, de una manera pues, más rápida, ¿no? Más sencilla. Tenemos el método, la variable, perdón, la estructura, pues un arreglo de tipo entero. Vamos a utilizar pues la sintaxis del puntero. Me permite entonces el poder crear pues un arreglo de tamaño n. Tenemos la variable pues que me almacena el tamaño y la definición de las funciones, de los prototipos de las funciones que vamos a utilizar en la aplicación. Entonces tenemos un método llamado proceso, un método leer tamaño, llenar, imprimir, calcular la suma, que es el que está retornando, bien, el resto son de tipo void, y un método para mostrar la suma. ¿Qué hace nuestro método proceso? Es encargado pues como de llamar a los demás, bien. Entonces el método proceso, primero que todo, llama a leer el tamaño. ¿Qué hace leer el tamaño? Pues le dice al usuario ingrese cuántos elementos va a tener el arreglo. Y después le damos tamaño al arreglo. ¿Bien? Después que llamamos a leer llamamos al método llenar. Vamos a llenarlo aleatoriamente. Bien. También es un proceso que hemos hecho pues con anterioridad. De nuestro método llenar calcula una nueva semilla de números aleatorios y con base en esa semilla entonces comienza a calcular números aleatorios de 1 hasta 100 y los va almacenando dentro del arreglo. No hace nada más nuestro método llenar.
Después llamamos al método imprimir, pues para hacer la prueba, pues de, bueno, cómo quedó listo nuestro arreglo. Entonces hacemos el bucle for para recorrer el arreglo, pues normal. Y finalmente llamamos al método mostrar suma. Llamamos al método mostrar suma, listo. ¿Y qué hace mi método mostrar suma? Llama al método calcular suma. Como este método retorna algo, entonces tenemos que asignárselo a algo, listo, para que quede almacenado y el valor. Llamo al método calcular suma, declaramos una variable pues sumadora aquí, la inicializamos en 0, recorremos el arreglo y calculamos la sumatoria de los elementos. Cuando termina el bucle, entonces retornamos la variable de tipo long, ¿listo? Se retorna aquí, queda almacenada en la variable sum y se imprime finalmente. Y el main solamente llama a proceso. Miremos entonces por acá de qué tamaño nuestro arreglo, de tamaño 5. Bien, lo llenamos aleatoriamente y la sumatoria de sus elementos es 102. Entonces estamos en este caso pues ya construyendo un método que me permite en este caso el poder hacer un cálculo, una operación interna y retorna ese valor. Método, ejemplo número 5 de métodos que retornan valores. Escribir un método en C++ que obtenga la fecha actual del sistema y la retorne como una cadena en formato día, mes, año. Nuestro método, entonces, en este caso, tiene que retornar un string. ¿Sí? Perfectamente, un método puede retornar también un tipo de variable cadena. Nuestro método se va a llamar obtener fecha actual. La fecha actual es la que tenga el sistema actualmente, ¿no? Si la hora está mala, pues obviamente nos va a retornar pues esa misma hora que tenga su computador actualmente. Bueno, para obtener la fecha se utiliza pues en este caso un, una clase de C++ que se llama la clase time, y de esa clase time entonces se está declarando un objeto. Ya pues en este caso se está haciendo uso pues de algo ya más propio del paradigma orientado a objetos. ¿Bien? Entonces de ahí entonces llamamos a la función time, esta se encarga entonces de obtener el tiempo actual pues del sistema, y comenzamos entonces aquí con la función local time, le decimos bueno, vaya, tenga pues como el tiempo local del sistema, y comenzamos después a obtener cada uno de los componentes de la fecha. En este caso solamente queremos el día, el mes y el año. Entonces tenemos tres variables aquí, ¿listo? Y le estamos asignando lo que nos devuelvan también pues estas variables que están declaradas pues allá en la clase time, ¿listo? Y para calcular la fecha pues hay que utilizar esta sintaxis, ¿bien? Al mes hay que sumarle un 1 y al año hay que sumarle desde 1990 para poder que nos dé de la fecha correcta. Bueno. Después de que obtenemos ya pues los tres componentes de la fecha, entonces comenzamos a verificar pues si el día tiene un solo dígito, entonces le metemos a la cadena que hemos definido aquí para ir concatenando, ir armando la fecha, que le vamos a meter un 0 adelante, para que nos están diciendo pues que el formato pues tiene que ser 2 dígitos del día, 2 dígitos del mes y 4 dígitos del año. Entonces pues si estuviéramos por ejemplo el 4 de octubre, entonces obviamente tiene que quedar 04. Bien, o si estuviéramos en el 1 de enero, entonces sería 0101. Entonces tenemos que meterle un 0 adelante a esa fecha que estamos calculando. Entonces a la cadena fecha le vamos a concatenar. Cuando trabajamos con cadenas podemos utilizar el símbolo del más como un operador de concatenación, de unir cadenas, de unir una cadena con otra cadena. Bien, entonces a la variable fecha le estamos sumando a lo que tenga ella un 0. Ella arrancó con una cadena vacía, entonces quedaría pues con un 0. Y después tenemos que convertir la variable día, que es una variable de tipo entero, convertirla a cadena para poderla seguir pegando o uniendo a la fecha. Aquí ya estamos armando pues el día. Bien, esto sí, el día es menor que 10, es decir, solamente tiene un dígito. Y después le concatenamos la barrita para separar los tres componentes de la fecha. Si el día no es de un solo dígito, entonces simplemente entonces coja la fecha y concaténele
la conversión que se haga pues del día, por ejemplo, no, es 20 o 19. Entonces el 19 entonces quedaría aquí, lo pasamos a cadena y lo concatenamos a la fecha y después le concatenamos la barrita. Eso mismo se hace entonces para el mes. Se verifica si el mes es de un solo dígito. Entonces, si es de un solo dígito, entonces póngale un cero adelante y después entonces ahí sí convierta el mes a una cadena. Y después todo eso con una barrita. Y si no, pues simplemente entonces coja el mes y páselo a cadena y vaya concatenándolo a lo que tenga fecha. Y finalmente entonces concatenamos lo que tenga el año. El año sí me decía Selena porque el año siempre viene pues con 4 dígitos. Y finalmente entonces retornamos la cadena fecha. Bien, miremos entonces aquí el ejemplo número 5. Entonces tenemos los métodos que son mostrar fecha y obtener la fecha actual del sistema. Aquí tenemos nuestro método obtener fecha, ya lo explicamos. ¿Y cómo utilizamos este método? Entonces, en un método, aquí mostrar fecha, declaramos una variable de tipo string, ¿bien? No tiene que llamarse tampoco específicamente igual. Es que aquí retornó la palabra fecha y también tiene que recibirlo como fecha. No, puede ser otro nombre diferente. ¿Sí? Yo voy a cambiarle, por ejemplo, aquí y le voy a colocar F. Y obviamente, pues aquí a la hora de imprimir, pues también tiene que ser F. ¿Listo? Entonces, llamamos al método tener fecha, hace todo el proceso que ya explicamos, retorna esa cadena y la guardamos en F y después la imprimimos. La fecha actual de mi sistema es 19/10 del 2021, por ejemplo. Ejemplo número 6. Escribir un método en C++ que calcule 3 valores reales aleatorios y obtenga el mayor y lo retorne. Un método que en este caso hace un proceso interno y retorna un resultado. Bien. De nuestro método retorna un doble. Nuestro método se va a llamar, por ejemplo, obtener mayor. Vamos a hacer una rutina sencilla de calcular 3 números aleatorios. Bien. Aquí lo estamos imprimiendo pues para hacer la prueba, la comprobación pues de qué números son. Y finalmente entonces hacemos el cálculo del máximo entre esos 3 valores. El cálculo del máximo lo vamos a hacer pues por medio de una función de C++ sin necesidad de hacer condicionales. Entonces en este caso aquí en C++ existe una función que llama max, calcula el máximo de 2 números solamente. Entonces vamos a utilizarla pues como una concatenación de llamadas al método max en este caso. Entonces el método max interno calcula el máximo entre el número 2 y el número 3. De aquí se devuelve un valor que es el máximo entre ellos dos y ese valor se utiliza pues para poderlo comparar con el número 1. Y finalmente entonces se calcula el máximo entre el número 1 y lo que se devuelva de la otra llamada de este método max. Y ahí estamos cumpliendo con la sintaxis, ¿no? De que el método max solamente recibe 2 argumentos. Finalmente, pues todo eso queda almacenado en la variable mayor, una variable local aquí dentro del método tener mayor y retornamos finalmente pues ese dato. Ejemplo número 6. Bien. ¿Listo? ¿Quién llama entonces en este caso? El método mostrar mayor. Entonces, declaramos una variable aquí, local, llamada mayor, y llamamos al método tener mayor, y nos muestra por pantalla. Y estos son mis 3 números aleatorios. Y el mayor de ellos pues fue el 27.593. ¿Sí? Es correcto. Bien, otro ejemplo de un método que retorna valores. Al momento todos los métodos han retornado y no reciben nada. Su lista de argumentos es vacía. Otro ejemplo de método que retornan valores. Escribir un método en C++ que obtenga y retorne el menor y el mayor valor almacenado en un arreglo de tipo long. Vamos a tratar entonces con un arreglo en este caso. Bien. En esta situación me están diciendo que tengo que retornar 2 valores, el menor y el mayor. Recuerden lo que yo les decía anteriormente, un método solamente puede retornar un solo valor. Entonces, ¿qué tenemos que hacer aquí? Pues tenemos que
buscar una estrategia para poder que nuestro método retorne dos cosas a la vez. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Pues más bien le decimos al método retorne un arreglo y ya el arreglo puede tener los n datos que nosotros queramos. Bien. Entonces, como un método solamente puede retornar un valor, una solución sería retornar un arreglo con dos posiciones. ¿Por qué dos posiciones? En una posición guardamos, en la posición 0 vamos a guardar entonces el menor valor del arreglo que vamos a analizar y en la posición 1 vamos a almacenar el mayor. Es un arreglito chiquitico, dos posiciones nomás, el menor y el mayor. Bien. Bueno, aquí tenemos entonces la definición del método que va a utilizar pues al método tener mayor. Entonces, ejemplo número 7. Lo mismo que el anterior, bien, vamos a calcular los datos de nuestro arreglo pues, de manera aleatoria para evitarnos el proceso pues, de meter datos. Y aquí vamos a utilizar un archivo de cabecera nuevo para nosotros. El archivo de cabecera algoritmo. Dentro de ese archivo de cabecera existe el método sort, que significa pues ordenar. Y ese método sort me permite ordenar un arreglo de manera ascendente, es decir, de menor a mayor, de manera automática. Bien. Declaramos entonces nuestro arreglo como puntero, el tamaño, la definición de los prototipos, tenemos un método proceso, un método leer el tamaño, llenar, imprimir el arreglo y aquí entonces tenemos nuestro método que retorna un arreglo de tipo long. Entonces, ¿cómo hacemos para que un método retorne un arreglo? Le colocamos entonces, antes del nombre del método, le colocamos un asterisco. Eso le está diciendo al compilador que mire que este método va a retornar un puntero o una referencia de memoria que se está trabajando pues como una estructura tipo arreglo. Y en este caso pues el método va a retornar, ¿ok? Un arreglo de tipo long o puede ser de tipo entero, no importa. Bien. Y tenemos nuestro método entonces mostrar los resultados obtenidos. Método proceso, un método pues general, que es el que se encarga pues de llamar a todos los demás. Leer el tamaño, le decimos al usuario ingresa el tamaño del arreglo. Un método llenar, lo llenamos aleatoriamente con números desde el 1 hasta el 100, por ejemplo. Método imprimir para hacer pues la prueba de cómo quedó el arreglo. Y llamamos al método mostrar menor mayor. Este es entonces el que se encarga ya realmente de llamar al método que va a hacer el procesamiento del arreglo que ya llenamos aleatoriamente. Entonces llamamos al método obtener mayor, venimos acá, nuestro método obtener mayor dice, listo, voy a retornar un puntero, un arreglo pues, en este caso, ese arreglo va a ser de tipo long, por ejemplo, bien, o puede ser de tipo entero también, no hay problema. Declaramos entonces el arreglo y posteriormente le damos tamaño. Un tamaño de dos posiciones porque ya sabemos, solamente vamos a retornar dos valores, el menor y el mayor de los elementos almacenados en el arreglo. Utilizamos el método sort para ordenar el arreglo de manera ascendente. ¿Listo? Le mandamos el arreglo y aquí entonces tenemos que mandarle el arreglo más el tamaño. Es como una sumatoria ahí para que él sepa, bueno, de qué tamaño es el arreglo que se va a ordenar. Finalmente, entonces, se ordena el arreglo, ¿listo? Y entonces, al ordenar el arreglo, entonces se sabe que en la primera posición del arreglo, pues queda el menor, ¿listo? Y en la última posición, pues obviamente va a quedar el mayor. Entonces, aquí estamos almacenando el menor valor en el arreglo temporal y en la posición 1 de ese pequeño arreglo estamos almacenando el mayor. Bien. Finalmente, entonces, se retorna ese arreglo, ¿listo? En este caso, entonces, lo tiene que recibir otro arreglo. Entonces, por eso aquí el arreglo de datos también, entonces, es un puntero. Entonces, estamos asignando, pues, como dos referencias de memoria y de puntero a puntero. Y finalmente, entonces, imprimimos aquí lo que tenga el arreglo de datos en 0 y lo que tenga el arreglo de datos en 1, el menor y el mayor de los elementos. El método main llama al método proceso. Bien, ¿de qué tamaño? Digámosle que tamaño 5. Bien, este es entonces nuestro arreglo, llenado de manera aleatoria, el 1, 57, 2, 45, 5. Después de ordenar este arreglo, bien, nos está diciendo, listo, ¿cuál es el menor? Pues el 1.
el primer elemento que se encuentre dentro del arreglo. Y el mayor elemento, pues tendría que ser el último elemento que quedó ordenado en el arreglo, que sería entonces en este caso el 57. Bien. Ahora vamos a mirar entonces otro tipo de métodos. Métodos que reciben y retornan valores. Entonces ya vimos los que reciben. ¿Listo? Ya vimos los que retornan. Ahora vamos a hacer una combinación de las dos cosas. Que reciban y retornan valores. En este caso, entonces, ese tipo de métodos es parecido, pues, a la función matemática f de x. En este caso, entonces, el método se llama f, el cual recibe un argumento x, ¿listo? Que lo procesa y retorna un valor. Entonces, cuando estamos haciendo, pues, por ejemplo, la tabulación de una función. Entonces, si x vale tanto, ¿cuánto vale y? Entonces, el método f, la función f, está retornando el valor de y, por ejemplo. Ejemplos de funciones en C++ que cumplen con las características de que reciben y retornan. Por ejemplo, el método POW de la clase matemática CMAP. Entonces, el método POW recibe dos argumentos, hace el procesamiento interno y me retorna un resultado. El método SQRT también cumple con una característica. Recibe un argumento, hace el proceso interno y retorna un resultado. El método ToString convierte este valor numérico, lo convierte a una cadena y lo retorna, y aquí lo estamos asignando a una cadena. Bien. Ejemplo número 8, de métodos que reciben y retornan. Escribe un método en C++ que reciba como argumentos tres valores de tipo entero y retorne el menor. Bien. Entonces vamos a hacer pues algo parecido a lo que hicimos ahorita pues con el mayor, pero aquí va a ser sobre tres datos. Entonces ya el método tiene que recibir los tres números, calcular el mínimo y retornar el mínimo de ellos tres. Entonces, el método aquí recibe tres argumentos, todos de tipo entero, hace el cálculo correspondiente con la función min, que también pues funciona igual pues que el match, son básicamente entonces una función pues que recibe dos argumentos, calcula el mínimo entre dos, ese resultado lo comparamos con n1, bien, entonces ya estamos hallando el mínimo de los tres. Lo asignamos aquí a una variable pues local y finalmente retornamos ese dato. Entonces nuestro método retorna también un valor de tipo entero. Entonces este es un ejemplo muy sencillo de métodos que reciben y retornan valores. Ejemplo número 8. Un proceso, el método pues que va a retornar y a recibir, ¿listo? Vamos a decir entonces al usuario pues que nos ingrese los tres valores, ¿listo? Llamamos al método obtener menor y le mandamos los tres valores que se leyeron. El método obtener menor pues hace el cálculo y retorna ese valor y finalmente lo estamos imprimiendo acá. Ya hicimos entonces la explicación de cómo funciona el método menor. Primer número, el 10. Segundo número, menos 9. Tercer número, el 100. El menor número es menos 9. ¿Sí? Ejemplo número 9 de métodos que reciben y retornan. Escribir un método en C++ que reciba como argumentos un arreglo A de tipo entero y un valor X que representa el valor a buscar dentro del arreglo. Vamos a hacer una búsqueda secuencial. Bien. Y que me diga cuántas veces aparece X en A. Entonces, hacemos una búsqueda secuencial y vamos calculando la frecuencia de X en A. Nuestro método entonces va a recibir dos argumentos, recibe el arreglo que vamos a recorrer, recibe el valor a buscar y retorna una variable de tipo long que representa pues cuántas veces está X en A. Hacemos pues una variable aquí normal, una variable pues contadora de tipo long, bien. Hacemos el bucle for para recorrer el arreglo y cada que encontremos que lo que hay almacenado en A es igual a lo que se quiere buscar, entonces aumentamos el contador. Hacemos todo el recorrido del arreglo y finalmente retornamos el contador. Ejemplo número 9. Bien. Entonces, nuestros prototipos, proceso, leer el tamaño, leer el arreglo, bien. Imprimir
y frecuencia. En este caso vamos a leer el arreglo pues para poder facilitar la parte de la prueba pues y verificar pues que realmente esté calculando bien la frecuencia. Bien, entonces tenemos aquí nuestro método proceso. Bien, tenemos entonces aquí la declaración de un arreglo interno, un arreglo pues una variable de tipo local, la frecuencia, listo, leemos el tamaño del arreglo. Bien, en este caso entonces le damos tamaño, leemos el arreglo. Mire que en este caso aquí estamos utilizando ya el concepto pues de que un método que recibe también. Entonces el método de leer arreglo recibe el arreglo que vamos a leer. El método de imprimir también lo recibe. Por ejemplo, en este caso, mire que en este caso aquí no tenemos arreglos de tipo global. Lo estamos trabajando de manera local. Entonces por eso es necesario pues que cada método que necesite trabajar con el arreglo pues lo tiene que recibir. Entonces estamos haciendo métodos que reciben valores. Leemos el valor a buscar, ¿listo? Y llamamos finalmente al método frecuencia, que es el que ya explicamos allá. El método frecuencia nos retorna cuántas veces aparece X, lo asignamos aquí a la variable frec y entonces finalmente mostramos pues el resultado por la pantalla. Bueno, leer el tamaño, leer el arreglo, imprimirlo. Mire que ya estos métodos están recibiendo el arreglo que yo quiero leer, que yo quiero imprimir, por ejemplo, y el método frecuencia que ya explicamos. Entonces tenemos por acá, por ejemplo, un arreglo de tamaño 5. Comenzamos a leer el arreglo. 10, 2, el 3, metamos otra vez el 2 y metamos otra vez el 10. ¿Listo? Bien, este es nuestro arreglo, lo imprimimos nuevamente pues para hacer la prueba. Verifiquemos cuántas veces aparece el 10. El 10 está 2 veces. ¿Qué sucedería si yo creo un arreglo y le meto esos valores? Bien. Y le digo, listo, voy a buscar el 50. 50 no está ahí, ¿no? ¿Qué nos va a retornar entonces el método? Nos retorna un 0. Nunca lo encontró, por lo tanto, pues la variable que calcula la frecuencia, pues quedó en 0. Y eso es lo que nos está retornando en este caso. Bien. Bien, ese es otro ejemplo de métodos que reciben y retornan. Otro ejemplo. Escribir un método en C++ que reciba como argumentos un arreglo A y un arreglo B, ambos de tipo entero, y retorne true si A y B son iguales, si los dos arreglos son iguales, o falso en caso contrario. Vamos a hacer un método que reciba dos arreglos y que me retorne un valor de tipo booleano. Ayuda, dos arreglos son iguales si posición a posición en ambos arreglos existen los mismos datos. Por ejemplo, tenemos un primer arreglo, 1, 2, 3. Un segundo arreglo B, que también es 1, 2, 3. En este caso el método tiene que retornar true, porque ambos arreglos son iguales. Posición a posición tienen los mismos valores. Este otro ejemplo acá, sea el arreglo A, 1, 2, 3, sea el arreglo B, 1, 3, 2. Aquí el método retorna falso, porque los dos arreglos no son iguales, ya que hay una diferencia. La segunda posición de A es diferente a la segunda posición de B. Ejemplo número 10. Tenemos entonces aquí, igualmente pues como el anterior, bien. Entonces aquí tenemos un método que hace pues el proceso pues general. Leemos el tamaño del arreglo, bien. Tenemos un método que llama leer arreglo y recibe dos argumentos. En la firma, en la definición de los prototipos de las funciones, pasa algo, bien. Anteriormente no lo hemos hecho así, ¿listo? Por ejemplo, en los ejemplos anteriores siempre le hemos puesto en este caso, bueno, cómo se llama la variable que está recibiendo. Pero no es estrictamente necesario ponerle el nombre aquí. En la definición de los prototipos no es necesario colocar el nombre de la variable. En el ejemplo número 9 ya lo estamos haciendo así. Simplemente le estamos diciendo es qué tipo de dato va a recibir, pero no es necesario colocar el nombre ahí. Por ejemplo, en este caso aquí el método frecuencia está recibiendo un arreglo y está recibiendo una variable de tipo entero, pero no es necesario colocarle el nombre, cómo se llama el arreglo y cómo se llama la variable. Sí es necesario colocarlo cuando estemos haciendo la implementación del método. Aquí sí es necesario. Bien. Eso mismo lo estamos haciendo aquí en el ejemplo número 10. Entonces, mi método de leer arreglo recibe el arreglo y recibe una variable de tipo string. Ya vamos a mirar para qué.
El método imprimir también hace lo mismo. Recibe un arreglo y recibe una variable de tipo string. Y el método pues que vamos a implementar, que nos están pidiendo, entonces recibe los dos arreglos y retorna un booleano para saber si son iguales o no. ¿Ok? Bueno, entonces tenemos nuestro método proceso, estamos declarando dos arreglos internos dentro del método, obviamente pues punteros, tenemos una variable pues bool que es la que va a almacenar pues la respuesta que nos dé el método iguales, leemos el tamaño de los dos arreglos, pues obviamente es un tamaño, los dos arreglos tienen que ser pues de igual tamaño, bien, leemos el tamaño, por acá dice leer tamaño, y metes esta rutinita chiquitica, y que es el tamaño del arreglo, bien, o de los arreglos, con ese tamaño se los damos a los dos arreglos, no, es decir ahorita, ¿no? Los dos arreglos son de igual tamaño, obviamente, y entonces, ¿qué hacemos? Como tenemos que leer los dos arreglos, vamos a leer los dos arreglos, bien, entonces vamos a utilizar un método generalizado para que nos permita leer los dos arreglos, para no hacer la misma rutina dos veces. Le llamamos al método leer el arreglo y le mandamos el arreglo número 1. Y le mandamos una etiquetica para que aparezca en pantalla, para que la persona pues se guíe y diga, ah, vamos a leer el arreglo A, por ejemplo. Después de que yo leo el arreglo A, entonces, listo, coloco un mensajito aquí después como de ayuda y vuelvo otra vez y llamo al método del arreglo. Pero ya le mando entonces el segundo arreglo y le mando la etiquetica para que aparezca en pantalla que estamos leyendo el arreglo B. ¿Ok? Entonces miremos aquí qué hace el método leer arreglo. Entonces el método leer arreglo recibe el arreglo que se quiere leer, no tiene que llamarse igual, repito nuevamente, ¿no? Aquí lo estamos llamando como arreglo 1, perdón, aquí arreglo 1 y arreglo 2. Pero aquí de manera generalizada yo le puedo colocar un nombre general. Aquí lo estoy colocando datos. Estamos haciendo alusión a la misma variable. Como aplicamos pues el concepto pues de, de, de la referencia del valor como tal. Entonces aquí estamos recibiendo el arreglo llamado, pues estamos colocando pues como dato aquí, pero es el mismo arreglo que tenemos arriba y una cadenita para que pues por pantalla aparezca pues como la etiquetica o el nombre del arreglo que estamos leyendo. Hacemos un buclecito aquí sencillo, ingrese nombre del arreglo, ¿bien? En la posición y leemos el arreglo normal. Entonces mire que este método acá me permite leer los dos arreglos de una vez. Entonces no tengo que hacer la rutina dos veces. ¿Listo? Después de ello entonces vamos a hacer la prueba de impresión. Quiero saber pues cómo quedaron ellos dos. Entonces utilizo un solo método de imprimir y hacemos lo mismo. Estamos generalizando el método de imprimir para que nos sirva para imprimir cualquier arreglo. Que le mandamos el arreglo 1 y la etiquetica para que aparezca en pantalla. Después llamamos al método imprimir nuevamente y le mandamos el arreglo 2 y la etiquetica. Miremos el método imprimir que hace. Igualmente, recibe un arreglo generalizado aquí llamado datos y recibe entonces en este caso pues la etiqueta del nombre que le queremos dar al arreglo para que aparezca en pantalla. Hacemos un buquecito sencillo y entonces aquí le decimos, listo, imprímame la etiqueta del arreglo y recorra el arreglo datos. ¿Bien? Es el mismo que estamos mandando como arreglo 1 o arreglo 2. Es lo mismo, ¿bien? Después de ello, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer entonces el método que nos permita determinar si esos dos arreglos son iguales. Llamamos al método iguales y él nos retorna un booleano. Y con ese booleano entonces hacemos el condicional. Miremos cómo funciona el método iguales. Recibe los dos arreglos, aquí le quise poner A y B. Listo. Hacemos una variable aquí booleana. Vamos a asumir que los dos arreglos son iguales. Pero ya dentro del bucle vamos a ir preguntando permanentemente entonces si existe alguna diferencia posición a posición dentro de los dos arreglos, entonces diríamos, ah, listo, ya hay una diferencia, por lo tanto los arreglos no son iguales. Entonces le cambiamos el valor a esa variable booleana y le ponemos falso. Y rompemos el bucle. Rompemos el for para que no se siga ejecutando. ¿Para qué lo seguimos ejecutando si ya encontramos una diferencia? ¿Bien? Entonces, si encontramos una diferencia,
cambiamos el valor de la variable a falso y rompemos el bucle. Salimos del for y retornamos la variable SW, que es lo que tenga en este caso pues la variable booleana. Nuestro método que retorna un booleano. Que nos devolvemos acá, bien. Aquí lo comparamos, lo recibimos aquí en la variable rex, que también es de tipo booleana. Y con esa variable booleana entonces hacemos un condicional. Si la respuesta, que es lo mismo que haber preguntado que si respuesta es igual que true, eso es una abreviatura. Recuerden que un condicional pues se cumple cuando su condición sea verdadera. Entonces lo que estamos preguntando aquí es que si la variable respuesta es verdadera, entonces muestre este mensaje. Si la variable respuesta es falsa, entonces muestre otro mensaje de acá. Bien. Verifiquemos entonces aquí. Hagamos un arreglo de 3 posiciones, como está en el ejemplo. 1, 2, 3. Siguiente arreglo, 1, 2, 3. Listo. Lo imprimimos y me dice los arreglos son iguales. Perfecto. Nuevamente probémosla. También de tamaño 3, 1, 2, 3. 1, 3, 2. Imprimimos los arreglos y me dice los arreglos no son iguales. Hay una diferencia ahí. Bien. Bueno. Ejemplo número 11. Escribir 2 métodos en C++. Listo. El primero recibe como argumentos una matriz A. No hemos trabajado con matrices todavía. En los ejemplos, vamos a hacer un ejemplo aquí con matrices. Una matriz de tipo entero. Y el indicador de la fila cuyos elementos se desea sumar. El método retorna la suma pues, de los elementos de esa fila. El segundo método también recibe como argumento una matriz A de tipo entero y el indicador de la columna, cuyos elementos se desea sumar. El método retorne pues ese valor de esa sumatoria. Ejemplo número 11. Bien. Entonces tenemos aquí nuestras funciones para calcular aleatoriamente pues los valores de esas matrices. A la hora de recibir una matriz, bien, ya tenemos que hacerlo pues como con la sintaxis tradicional. No podemos utilizar pues la sintaxis del doble puntero. Bien, vamos a hacerlo aquí con la sintaxis tradicional. Entonces, una matriz a la hora de recibir, que un método recibe una matriz, debemos especificarle de manera obligatoria al menos entonces cuántas columnas tiene la matriz. Por eso, en este caso entonces siempre mire que aparece el indicador de las columnas o la cantidad de columnas que tenga la matriz. No es necesario colocarla en este caso entonces la cantidad de filas, no, solamente es obligación colocarle la cantidad de columnas que tenga la matriz. Entonces tenemos un método llenar matriz, imprimir matriz, sumatoria de fila, bien, que recibe la matriz y qué fila queremos sumar, el indicador de la fila que queremos sumar, y sumatoria columna que también recibe la matriz y recibe pues el indicador de la columna. Y un método general pues que ya se encarga pues, de llamar a todos los demás. Método proceso va a declarar una matriz de 3x2, por ejemplo, 3 filas por 2 columnas. Tenemos entonces 2 variables que son las que me van a almacenar la suma de las filas y la suma de las columnas. Calculamos una semilla de números aleatorios, bien. Llamamos al método llenar A, bien. Le mandamos la matriz, listo, para que la llene aleatoriamente. Vemos aquí el método llenar A, la recibe, recorre la matriz y la va llenando de manera aleatoria. Bien. Después, ¿qué hacemos? En este caso, decimos entonces, bueno, vamos a imprimir la matriz. Entonces, utilizo un método que me reciba la matriz, la recorra y la imprima. Método imprimir matriz. Entonces, ¿cómo recibiría un método una matriz? De esta manera. Recorre la matriz, la va imprimiendo. Listo. Después, ¿qué le decimos entonces en este caso aquí? Vamos a llamar, este es el método que nos están pidiendo realmente, ¿no? Llamemos entonces al método sumatoria fila. Le mandamos la matriz que queremos recorrer y le decimos qué fila queremos sumar. Bien, entonces queremos sumar los elementos de la fila 0. Y eso me lo retorna aquí y lo almacenamos en la variable suma fila.
Miremos la sumatoria de la fila, entonces, cómo trabaja. Recibe la matriz que vamos a recorrer. Recibe el indicador de la fila. Bien. Tenemos una variable, pues, aquí sumadora. Bien. Y en este caso no es necesario tener entonces los dos bucles for que hacemos regularmente para recorrer una matriz. No, porque no vamos a recorrerla completamente. Solamente necesitamos un bucle for que me permita entonces en este caso pues recorrer las columnas de esa fila que tenemos aquí. La fila es constante. Queremos sumar los elementos de la fila 0. Entonces la fila es constante. Entonces no hay necesidad de mover la fila. ¿Qué necesitamos mover aquí? La columna. Entonces por eso solamente necesitamos un solo bucle. Nuestra matriz de 3 por 2. Por lo tanto entonces este buclecito se va a repetir solamente 2 veces. Listo, calculamos la sumatoria y al final retornamos ese valor. O sea, lo que se retorna queda almacenado entonces aquí en la variable sumafila. Después llamamos al método sumatoria columna. Le mandamos la matriz y le mandamos el indicador. Obviamente estos indicadores pues se pueden leer también, ¿no? Puedo decir al usuario, bueno, ingrese, bueno, yo los mandé aquí pues de manera constante para hacer más rápido el ejercicio, pero también se pueden leer esos valores, ¿no? Miremos cómo trabaja el método sumatoria columna. Lo mismo, recibe la matriz y recibe el indicador de la columna que se desea sumar. En este caso, entonces, la columna es la que es constante y no se mueve. ¿Qué tenemos que mover? La fila. Por ello también, solamente necesitamos un solo bucle que recorra las filas. En este caso, nuestro bucle tiene que repetirse 3 veces, porque nuestra matriz, voy y repito, es de 3 por 2. Igualmente, entonces, hacemos el cálculo de la sumatoria y retornamos al final ese valor. Ese valor se retorna y queda almacenado aquí en la variable sumacol. Y finalmente pues ya se imprime por pantalla la sumatoria de esos elementos, de la fila 0, por ejemplo, y de la columna 1. Bien, verifiquemos entonces acá. Bien, tenemos nuestra matriz que la hemos llenado de manera aleatoria y vamos a sumar los elementos de la fila 0, que sería entonces el 22 más el 28, 50, perfecto. Y vamos a sumar los elementos de la columna 1, que serían ¿cuáles? 28, 22 y 55, ¿sí? 155, pues aquí dio pues como coincidencialmente pues como que repite los números, ¿no? En fila y en columna, pero bueno, eso es algo aleatorio. Bien. Y finalmente, un último ejemplo por el momento. Ejemplo número 12, escribir un método en C++ que reciba como argumento una matriz A y una matriz B, ambas de tipo entero, y retorne un arreglo M con los valores de A y B. Entonces, tenemos que pasar todos los elementos de A, de la matriz A, y los elementos de la matriz B, y guardarlos en un arreglo. Bien. Miremos entonces acá. Ejemplo número 2. Entonces, también vamos a hacer eso de manera aleatoria, para llenar las matrices de manera aleatoria. Entonces, tenemos un método que me llena la matriz o las matrices. Es un método generalizado aquí. Tenemos un método para imprimir las matrices también. Tenemos un método para unir pues o mezclar pues las dos matrices. En este caso aquí recibimos una primera matriz y recibimos la segunda, ¿listo? Y recibimos el arreglo en donde van a quedar pues, los elementos de las dos matrices. Y nuestro método unir pues retorna ese arreglo. Por eso aquí estamos diciendo que nos retorne un puntero. Y tenemos un método imprimir arreglo pues para hacer la prueba al final pues de cómo quedó el arreglo finalmente. También ese método imprimir recibe el arreglo, recibe entonces en este caso un valor de tipo entero y recibe un string que es la etiquetica pues que vamos a colocar a la hora de imprimir el arreglo. Y nuestro método proceso que es el que se encarga pues, de hacer el llamado a todo lo demás. ¿Qué hace nuestro método proceso? Declarar dos matricitas de 2 por 2. Tenemos el arreglo tipo puntero, que es el que va a almacenar pues todos los datos de A y B. Bien. Generamos una semilla de números aleatorios para calcular los valores aleatorios y generalizamos aquí con el método llenar matriz. Llenamos la matriz A y llenamos la matriz B. ¿Listo? Y llamamos aquí al método llenar matriz. Lo recibe como mat.
general, hace el recorrido y llena la matriz. Entonces, esos datos van a quedar almacenados en la matriz A, que es lo que le mandamos. Nuevamente llamamos al método llenar matriz y le mandamos la B y hace lo mismo. Bien. Después, ¿qué hacemos? Un método para imprimir y hacer la prueba pues, de cómo quedan las dos matrices. El método imprimir matriz recibe A y también recibe B en otro llamado posterior y hace lo mismo. Imprimir matriz lo hace de manera generalizada, listo, aquí se llama mat, bien, y lo estamos mandando como A y B, entonces hace el recorrido e imprime las dos matrices. Y finalmente entonces el método unir recibe las dos matrices y recibe el arreglo donde van a quedar pues todos los datos. Me retorna ese arreglo y vemos de aquí y lo sobreescribimos acá. ¿Listo? El mismo arreglo que estamos mandándole lo estamos asignando nuevamente aquí. Hagamos el método imprimir. Entonces el método imprimir, ¿qué hace? Recibe las dos matrices, aquí se llaman mat1 y mat2. Lo estamos mandando como A y B, ¿no? Pero son los mismos. Aquí está recibiendo un arreglo. Lo estamos mandando es como M, pero aquí lo recibe como arreglo, pero es lo mismo también, obviamente. Tenemos un índice especial para podernos mover a través de las reglas. Recorremos la primera matriz y vamos llenando el arreglo con ese índice independiente. Bien. Tenemos otro bucle para recorrer a quién, a la segunda matriz. Y vamos llenando el arreglo también y vamos aumentando su índice. Bien. Y retornamos finalmente el arreglo. Retornamos el arreglo, bien, queda aquí en M y después hacemos la prueba, pues en este caso le mandamos el arreglo que queremos imprimir. ¿Cuántas posiciones tiene ese arreglo? Pues son dos matrices de 2×2, entonces en total serían 8 datos. Y le mandamos la etiquetica que quiero que aparezca por pantalla al imprimir el arreglo. Quiero que me aparezca la letra M, por ejemplo, o puede ser una palabra. Entonces el método de imprimir que hace, recibe el arreglo, tamaño y la etiquetica y hace el recorrido normal y muestra por pantalla. Bien, tenemos entonces dos matrices aquí llenas aleatoriamente. Una primera matriz de 28, 69, 45, 55. La segunda 22, 72, 21 y 42. Tenemos el arreglo. Mira, aquí quedaron entonces 28, 69, 45, 55. Hasta aquí van los datos de la primera matriz. Y 22, 72, 21, 42, los datos de la segunda matriz. Bien. Bueno, esos entonces han sido hasta el momento entonces algunos ejemplos de tipos de métodos que reciben valores, otros que retornan y otros que hacen la combinación de las dos cosas, reciben y retornan valores. En un video posterior entonces vamos a mirar un tratamiento un poquitico más avanzado acerca entonces del tratamiento con métodos. Bueno, chao chicos.